puedes creer, las montañas se moverán, los enfermos se sanarán, tu vida Dios cambiará. En esta oportunidad vamos a la luz de la profecía y de la palabra bíblica a estudiar un tema bastante urticante, para lo cual hemos invitado en esta ocasión a nuestro amigo, el teólogo y pastor Yatensi Bonilla, vicepresidente del Seminario Ministerial Sudamericano, el Semisud, acá en la ciudad de Quito. Muy buenas noches, Yatensi, es un gusto tenerte acá. Buenas noches, David, y también Arturo, por esta invitación a este espacio para divertirnos un poco a favor de la palabra de Dios. Gracias por la invitación. Muchas gracias. ¿Cómo estás, Arturo? Qué gusto verte. Excelente, y con una gran carga en mi corazón, al igual que ustedes dos. Y es increíble cómo Dios nos ha unido a nosotros tres para ser atalayas. Hoy vamos a ver un programa increíble, David, y vamos a ver también, Yatensi, las sectas en el Ecuador. Sí, es un tema muy importante. Sí, hay muchas personas que nos preguntan, bueno, ¿y cómo yo sé que a la iglesia que yo asisto, si es una iglesia sana o si es una secta? Y por eso queremos insistirle a usted, por favor, que tome papel y lápiz, porque lo que va a aprender el día de hoy va a ser algo de impacto. ¿Cómo usted va a conocer lo que es una secta? Y algo, David, que llega a mi corazón es, ¿por qué tenemos que hacer este programa? Es imprescindible. Lamentablemente, a lo largo de este tiempo, han abundado como hongos doctrinas que tienen un origen extra bíblico. Nosotros, como siervos de Dios, estamos en la obligación de sacar a luz la verdad. Escuche, por favor, la tarea que Dios le encomendó al profeta Ezequiel. Tenga la amabilidad de ir a su Biblia, al libro del profeta Ezequiel, capítulo número 3, versículos 16 en adelante, que dice textualmente lo siguiente: Y aconteció al cabo de los 7 días, vino a mí palabra de Adonai, diciendo: Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya sobre la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Cuando yo le dijere al malvado: de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al malvado, y él no quiere convertirse de su maldad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Esa es la razón. Y qué bueno que tenemos que hacer esto. Yatensi, ¿qué crees tú? ¿Y por qué la importancia de instruir al pueblo sobre lo que es la religión, la iglesia y la secta? ¿Por qué no nos iluminas en este momento, por favor? Y todos, por favor, papel y lápiz, esto es muy importante. Esto va a ser de gran bendición. Vamos a hablar de las sectas. ¿Cómo identificar una secta? ¿Cómo identificar el líder de una secta? ¿Cómo saber si en la iglesia que usted va ciertamente es una iglesia sana? Por eso, Yatensi, religión, iglesia y secta. Bueno, el término religión lo estuvimos estudiando hace unas 2 semanas atrás. Viene de un término griego resis, que significaba antiguamente también servir. Espero que la mejor definición de religión la encontramos en Santiago, capítulo 1, versículo 27, que usted también lo leyó en un programa anterior. Lo leemos. Sí. Santiago 1, 27. Sí, señor. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. O sea que en el concepto bíblico del Nuevo Testamento, en el griego del Nuevo Testamento, religión tenía una connotación más de servicio en la pluma de los apóstoles. En la comunidad primitiva significaba servir, ayudar a las viudas, a los necesitados. O sea, era una religión al servicio del pueblo, no para explotarlo, sino para servir. Y no para ser servido tampoco. Exactamente. Okay. Ya en el término latino, relegare, que fue el verbo que se usó en latín para significar religión, se convirtió en algo netamente litúrgico, como hacer una celebración religiosa, ceremonial, en el culto o en la misa al Dios. Y también tenía una connotación con los antiguos pueblos paganos del antiguo Imperio Romano, que la religión era más un homenaje, una fiesta a su Dios en la celebración cultural o litúrgica. Ahora, yo prefiero la definición de Santiago, usando más el término griego antes que el término latino, porque relegar significaba unir tradiciones para su Dios o su divinidad, en el concepto romano antiguo. Entonces, usamos más la connotación de Santiago, es servir, ayudar, según 1.27.
El término iglesia, bueno, tiene una trayectoria bastante compleja en el mundo griego, en la metafísica de Aristóteles, pero usémoslo más en el marco neotestamentario. ¿Qué significa iglesia? En cuanto a la terminología, viene de dos palabras griegas antiguas, ek y klesia. El término es eclesia. ¿Y qué significaba el término ek? Era una preposición que significaba desde, o sea, de adentro hacia afuera. Klesia, una reunión, una asamblea. La mejor traducción etimológica de eclesia es desde adentro, servir hacia afuera. Okay. La iglesia cristiana, entonces, ¿qué significa? Desde la definición de Pablo o los escritos neotestamentarios, significa un servicio que el núcleo o que la asamblea cristiana le da al mundo, no para explotarlo, sino para evangelizarlo, dignificarlo y entregarse al mundo para redimirlo. ¿Y qué es una secta? Es todo lo contrario de eclesia, es todo lo contrario de religión. Una secta es vivir una doctrina errada a la verdad del servicio en Cristo Jesús. ¿A qué vino Jesucristo a la tierra? A servir, no a ser servido. Lavar los pies de los apóstoles, a entregar su vida, a crucificarse, para servirnos y dar una esperanza. Entonces, ¿qué es una secta en el fondo? Toda secta busca su interés interno, tener dinero, gloria, fama, prestigio, su propia estructura, pero nunca sirve al mundo, a los demás o a las almas perdidas. Y permítame leer esto aquí un ratito, David. En Hechos capítulo 20, versículos 28 y 29, dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. David, ¿cómo identificar una secta? Hay bastantes puntos que podemos compartir, amigos televidentes, para identificar al líder de una secta y lo que es una secta en sí. Partamos, por favor, del primer punto. Hablemos del idealismo que tiene una secta. El idealismo está fundado básicamente por personas que son decepcionadas, fracasadas, expulsadas de iglesias, que nunca se encontraron a sí mismas y en ninguna iglesia, entre comillas, encontraron. Son nubes sin agua que son empujadas de un lado para otro. Los idealistas buscan algo que no se puede encontrar y que después termina recayendo en su propio beneficio cuando utilizan la fe como una fuente de ganancia. Partamos de ahí, ¿no es cierto? ¿Qué más podemos identificar para una secta? Bueno, usted lo ha definido magistralmente. Realmente son antiguos líderes fracasados en sus iglesias, pero ¿sabe cuál es el problema en sí? Son líderes con intenciones de explotar o de servir o de humillar, y ellos son gente codiciosa, que tratan de usar la fe y el sentimiento religioso que es innato en cada ser humano para estructurar un pensamiento o un idealismo que realmente ellos saben que es mentira, con intenciones que Dios sabrá cuáles son las intenciones de su corazón. Nefastas, obviamente, ¿no? Y no tienen una denominación. Se autotitulan interdenominacionales. De esa manera pueden albergar a toda la gente que se siente excluida de otras iglesias y caen en estas sectas. Eso es el idealismo. Pero también hay otra parte que es la autoridad. Muchas personas les gustan asistir a estos lugares porque tienen toda una infraestructura. Desde que usted llega es como un canal. Le dicen aquí empieza, termina, sigue, crece hasta llegar a ser líder. Les encanta el manipuleo y la organización dentro de las sectas. Eso también es muy una persona que sale de una iglesia tradicional, de repente ingresa a una de estas sectas y ven la bienvenida que les dan y aquí empieza en el número 1. Su meta es llegar al número 10 para ya ser doctos en la palabra de Dios, y lo que no saben es que están siendo doctrinados en la misma secta. Claro, es que aquí partir de un punto. Definamos lo que es autoridad a la luz de la palabra. Amén. Autoridad es servir, no es imponer. Es verdad. Bien. Imponer el pensamiento del líder, el cual piensa por todos. La mentalidad del rebaño donde las ovejas dicen ve y el pastor es el que dice así se haga. Ese es el problema, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Qué más podemos identificar en una secta, Arturo? Algo increíble en las sectas. Generalmente la gente sale de la tradición donde todo es meticulosamente en silencio, con luces tenues. De repente entran a estas sectas que tienen música
un entusiasmo increíble. Ajá. Y la gente se siente, wow, llegué al cielo. Toda la gente me ama, la gente es muy efusiva, la música espectacular, el juego. Y de esta manera la gente es atraída y después seducida para que entre en este canal dentro de la secta yatense. Mire, y yo escuchaba a un pastor, inclusive neopentecostal, que hacía una definición de iglesia bastante, de esa línea que tú estás presentando. Él decía que una iglesia es como un restaurante. Tiene buena música y buena comida. Y el que va al restaurante debe dar al restaurante. Y a cambio de lo que da, recibe buena música, buena comida. Oye, increíble el concepto de iglesia que se ha dañado y lo han distorsionado para fundamentar la secta. Y agrego otra, sí, la parte bíblica. Mire, ellos usan la Biblia. Sí, usan la Biblia, aprovechan la ignorancia de la gente, se aprovechan la ignorancia para dañar el contexto bíblico y el mensaje de la palabra. Exacto. Y aquí se aplica un método hermenéutico, o bueno, no es un método, un decir hermenéutico, que se dice, se usa un texto bíblico fuera de contexto para un pretexto. Exacto. El texto bíblico no estudiado correctamente, usted puede justificar hasta la poligamia. Como un hermano decía, bueno, yo tengo otra esposa, tengo un hijo en otra esposa porque aplico lo de Abraham. Como Abraham no pudo fecundar o no tuvo hijo con Sara, pues qué mejor que Agar. Claro. Y también el hijo fue bendecido, con el tiempo fue bendecido. Claro. Entonces, bueno, si mi esposa no funciona, no es fértil, pues le hago el favor a la empleada doméstica, que es el Agar, y mi hijo va a ser bendecido. ¿Y por qué me van a regresar? Porque eso está en el Antiguo Testamento. Salomón, un poquito más allá con 900 mujeres. Justificar lo injustificable, eso, en pocas palabras, ¿no? La clave es una educación hermenéutica en cómo leer el texto. Y usted ha hecho buenos estudios, he visto sus programas muy bien atinados de cómo, especialmente en el Antiguo Testamento. Cuando son textos religiosos antiguos, como la Biblia, es el Antiguo Testamento, sí tiene sus claves hermenéuticas de cómo entenderlo, porque estamos leyendo 2000 años después o 3000 años después. Entonces, cuando no se usa todo un método hermenéutico de entender la Biblia, se usa el texto bíblico fuera de contexto para un pretexto, y mira el pretexto, sacar dinero y engañar. Sacar dinero. Ahí viene otra parte. Sí. Me gustaría que veamos, hacer una puntualización simplemente. Cuando hablamos de que existe entusiasmo dentro de estas sectas, no estamos negando el poder y la obra del Espíritu Santo, y eso que quede claro. Claro. No lo sobrenatural. Exacto. Lo forzado. Exacto. Alguna vez yo lo he dicho en tono irónico, una cosa es ser pentecostal, es decir, depender del Espíritu Santo, y otra cosa es ser pestecostal, que es querer utilizar al Espíritu para hacer lo que a mí me da la gana, que es manipular, que es muy diferente, ¿no es cierto? Ahora, vayamos a otro punto. ¿Cuál es la posición en cuanto a la familia en las sectas? ¿Qué piensan de la familia en las sectas, Arturo? Bueno, lo que pasa es que mucha de la gente que asiste a las iglesias, especialmente a las sectas, exclusivamente a las sectas, son gente que de por sí tienen una vida de tanta soledad, de desamor, vienen de padres que han sido divorciados y por ende esta persona necesita tanto cariño. Claro. Y al entrar a la secta, exageradamente son bombardeados de un amor fingido. Exacto. Para hacerles sentir que es parte de la iglesia. No es un amor cierto como la Biblia nos manda, que tenemos que amarnos los unos a los otros, darnos el ósculo santo, un beso, un abrazo, sino que esto ya excesivamente hacen que esa persona crea una dependencia de la secta, haciéndole pensar que es tan necesario y que en ese lugar, solo en ese lugar, van a encontrar el amor y la aceptación que necesitan. Por no decir que solamente allí tienen la salvación. Y es que ahí viene lo contrario, es que primero te hacen creer así, y dependiendo de lo que tú tienes, es sacrificios dentro de la secta. Entonces dime cuánto tienes y te diré cuánto vales. Exactamente. Estamos yendo a ese punto. Ahora, ¿cuál es el manejo bíblico? ¿Qué énfasis bíblico hacen ellos en la escritura yatense? Bueno, trabajan mucho la teología de la prosperidad. Y pongamos un caso del Antiguo Testamento, la doctrina de la retribución, que está en la Torá o Pentateuco, cuando Abraham fue bendecido, cuando inclusive Jacob tuvo bendición. Bueno, hay que entender la teología del Antiguo Testamento, y que usted la maneja muy bien, David, y que en el Antiguo Testamento los patriarcas no eran pobres, porque son parte de una bendición
que se traducía en tema material y entre los hijos. O sea, una mujer que no podía dar a luz o era estéril, era vista como parte de la maldición. Claro. En un juicio. Era un juicio. Entonces, hay que también entender el engranaje del Antiguo Testamento en su momento importante en la historia de la salvación. O sea, en la historia en la historia de la salvación que Jehová, Dios, fue trabajando la mente de un pueblo en su momento preciso. O sea, pero la doctrina va evolucionando. La doctrina del Antiguo Testamento se va formalizando, se va perfeccionando hasta llegar con Yeshua, con Cristo, en el Nuevo. Entonces, hay que entender que ellos se quedan congelados en ciertos ejemplos bíblicos como Abraham, como Jacob, como Isaac, que no eran pobres. Pero ¿qué pasa? No entendieron, o sea, no leyeron el Antiguo Testamento con Jesucristo, que Jesucristo fue pobre pero no fue maldito. Claro. O el tema también de Job, que ya Job está contradiciendo la teoría de la retribución del Pentateuco. Aunque digan que Job es el libro más antiguo, pero en papirología se ha demostrado que es el libro más reciente, cercano al Nuevo Testamento. Bueno, eso es un tema más en papirología. Pero ya con Job está demostrando que aunque quedó pobre, con una llaga, siguió siendo bendecido. Claro. Entonces hay que entender que ellos usan ciertos textos fuera de contexto por un pretexto. Y el problema es que no entendieron la cristología del Cristo pobre, que se despoja a sí mismo para bendecir a los otros. Claro. Y si ellos quieren ser auténticos cristianos, pues ¿por qué no dan tanto dinero que reciben y se lo dan a los demás? Un ejemplo de eso, Qué un buena ejemplo de eso conclusión. que tú dices, Interesante. es utilizar la falta de conocimiento. ¿Y a quién no le gustaría una persona que tiene esa manera de poder transmitir? Imagínense usted, le dice, usted que está endeudado, usted que tiene de pronto una casita, usted que de pronto tiene algo, le dicen esta parte, mire cómo funciona un sectario o una secta. Tú quieres prosperidad. La palabra de Dios, Génesis, te dice 13:2. Génesis 13:2. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. ¿Y qué hizo Abraham? Él diezmaba. Ah, ¿sí? Él daba su plata. Él todo se lo daba al Señor. Tú vende tu casa, vende tu carro, dalo a la iglesia y Dios te va a hacer riquísimo. Vas a sobreabundar y no vas a tener deudas. ¿Es eso lo que dice la Biblia? ¿Es de verdad esa? Por supuesto que Claro no. que no. Entonces, Por pobre supuesto apóstol que Pablo, no. ¿qué evangelio predicó el apóstol Pablo, Rabí Saúl? Que dice, para todo estoy preparado, para tener en abundancia como para padecer necesidad. Entonces era un mentiroso, estamos diciendo eso. Claro. Es que el problema, y acá viene un nombrecito que yo les puse esto, señores, que se llaman Zacarías Roberto Plata. Así debería llamárselo, ¿eh? Zacarías Roberto Plata, porque te sacan, te roban la plata. Es que son terribles, Sí. son manipuladores. Aquí hay que tomar un punto. Ellos han énfasis en la teología de la prosperidad y han dejado de lado la santidad, Yatensi. Donde tú pones la prosperidad como fundamento de la fe, te has vuelto un hereje. Eres un hereje, porque el fundamento es que el creyente viva en santidad y ame la verdad y que practique la verdad. Pero ellos no, para ellos el fundamento es la economía. Y ahí viene lo que el Mashiach dijo, Yeshua dijo, nadie puede amar a Dios y a las riquezas, o amará a uno y despreciará al otro. Nadie puede servir a Dios y a las riquezas. Y lo que pasa con estos señores no es que aman a Dios y aman a las riquezas, no, utilizan a Dios para conseguir riquezas. Ese es el problema. Ahora fíjate vos, ellos utilizan una palabra que es sacrificio. Una de las palabras más comunes es el sacrificio, haciendo una aclaración puntual. El diezmo es un mandamiento. Y si usted asiste a una iglesia y no diezma, usted es un ladrón. Así es. Y no me venga a decir a mí el cuento chino de que el diezmo es parte de la ley, porque Abraham vivió 400 años antes de Moisés y ya se pagaba el diezmo, Jacob pagaba el diezmo. Pero hay un problema. El problema es que ellos están cayendo en lo mismo que hizo la Iglesia Católica antes de la Reforma, vender pecados y vender milagros, vender indulgencias a cambio de dinero, Comprar salvación. comprar la salvación o comprar el milagrito. De la forma más fácil. Y como a la gente le gusta ganárselo fácil y no le gusta buscar a Dios, cree que con plata lo va a corromper a Dios. Y ahí está el problema, que la gente piensa que Dios es como entrar al internet y apretar el enter. Cuando escribes en el teclado, apretas enter y ese momento te sale la pantalla en internet la que tú estás buscando, la web que tú buscas. Y creen que con Dios la cosa funciona con plata. Y creen que Dios se corrompe. Y déjame usar, antes de que tú continúes con esta excelente exposición, usar un texto fuera del contexto como pretexto para sacarte plata. Segunda de Samuel, capítulo 24, versículo 24. Muy utilizado por pastores manipuladores para sacar la plata. Y el rey dijo a Araúna, no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocausto que no me cueste nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 sicos de plata.
Le enseñan, para que usted pueda recibir la prosperidad, tiene que sacrificarle y tiene que darle. Y mire lo que estoy diciendo, yo comparto igual que ellos. El diezmo tiene que ir para la iglesia. El problema es que en la mayoría de las sectas no se habla de la salvación, de la santidad, de la pureza. Se habla solamente de dinero. La bendición. Solamente de la bendición que enriquece. Ya, han cambiado la palabra prosperidad o enriquecimiento por bendición. Es que el problema de los líderes sectarios es que tienen dinero que creen que les llega de parte de Dios como bendición, cuando lo que está ocurriendo es que están extorsionando y no es Dios quien los bendice. Así es. Es el carisma humano. Mire, hay un tema que usted han tocado y es bueno seguir ahondando, el tema del sacrificio. Eso es clave. Mire, realmente está unido con la psicología humana. Todo ser humano es un ser necesitado. Se aprovechan de las debilidades, de la necesidad del ser humano, como la necesidad de ser amado, de ser reconocido, la necesidad de ser escuchado, del dinero, de salud. Entonces, es bíblica. Mire, ellos usan la Biblia. Sí, usan la Biblia. Aprovechan la ignorancia de la gente, se aprovechan la ignorancia para dañar el contexto bíblico y el mensaje de la palabra. Exacto. Y aquí se aplica un método hermenéutico, o bueno, no es un método, un decir hermenéutico, que se dice, se usa un texto bíblico fuera de contexto para un pretexto. Exacto. El texto bíblico no estudiado correctamente, usted puede justificar hasta la poligamia. Como un hermano decía, bueno, yo tengo otra esposa, tengo un hijo en otra esposa porque aplico lo de Abraham. Como Abraham no pudo fecundar o no tuvo hijo con Sara, pues qué mejor que Agar. Claro. Y también el hijo fue bendecido, con el tiempo fue bendecido. Claro. Entonces, bueno, si mi esposa no funciona, no es fértil, pues le hago el favor a la empleada doméstica, que es el Agar, y mi hijo va a ser bendecido. ¿Y por qué me van a regresar? Porque eso está en el Antiguo Testamento. Salomón, un poquito más allá con 900 mujeres. Justificar lo injustificable, eso, en pocas palabras, ¿no? La clave es una educación hermenéutica en cómo leer el texto. Y usted ha hecho buenos estudios, he visto sus programas muy bien atinados, de cómo entender el Testamento. Cuando son textos religiosos antiguos, como la Biblia, es el Antiguo Testamento, sí tiene sus claves hermenéuticas de cómo entenderlo, porque estamos leyendo 2000 años después o 3000 años después. Entonces, cuando no se usa todo un método hermenéutico de entender la Biblia, se usa el texto bíblico fuera de contexto por un pretexto, y mira el pretexto, sacar dinero y engañar. Sacar dinero. Ahí viene otra parte. Sí. Me gustaría que veamos, hacer una puntualización simplemente. Cuando hablamos de que existe entusiasmo dentro de estas sectas, no estamos negando el poder y la obra del Espíritu Santo, y eso que quede claro. Claro. No lo sobrenatural que viene de Dios. Forzado. Exacto. Lo forzado. Exacto. Alguna vez yo lo he dicho en tono irónico, una cosa es ser pentecostal, es decir, depender del Espíritu Santo, y otra cosa es ser pestecostal, que es querer utilizar al Espíritu para hacer lo que a mí me da la gana, que es manipular, que es muy diferente, ¿no es cierto? Ahora, vayamos a otro punto. ¿Cuál es la posición en cuanto a la familia en las sectas? ¿Qué piensan de la familia en las sectas, Arturo? Bueno, lo que pasa es que mucha de la gente que asiste a las iglesias, especialmente a las sectas, exclusivamente a las sectas, son gente que de por sí tienen una vida de tanta soledad, de desamor, vienen de padres que han sido divorciados y por ende esta persona necesita tanto cariño. Claro. Y al entrar a la secta, exageradamente son bombas